Y por los horarios que gracias. Sí, está bien. Entonces, Consulta, ¿le ha funcionado bien la plataforma? consulta. ¿No tiene inconvenientes para ingresar, Jaime? Dime. Eduardo, consulta. Sí, Jaime, dime. Yo recibí también el mensaje, pero quise dar la respuesta y no me la tomó. Porque quería hacer una consulta también, pero no hubo caso. Me decía, inténtelo de nuevo. Puede ser la conexión. Mira, voy a escribir mi correo en el chat. Por si tienen alguna consulta específica con respecto a la plataforma, podríamos agendar quizás alguna reunión, un encuentro adicional para resolver esos problemas que generalmente son operaciones sencillas dentro de la plataforma, pero obviamente a todos nos cuesta en un principio. Entonces, si quieren, podemos verlo así. Cada vez que tengan alguna duda, bueno, el conducto regular, por decirlo de alguna manera, es enviar el mensaje directamente desde la plataforma del diplomado. Pero si tienen inconvenientes lo pueden hacer directamente al correo electrónico, ¿ya? Yo les voy a dejar el correo en el chat y con eso ya... Pero, por apague su micrófono. Sí, silencie sus micrófonos, por favor. Y nos contó cómo era el proceso de Podría- Bien, ahí les envío por el chat el correo electrónico para que en el caso de alguna consulta, algún problema que tengan con la plataforma, me puedan escribir y así agilizar las gestiones, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, algún problema que hayan tenido con la plataforma, aparte de Jaime? un poco difícil porque por acá, no, la plataforma, por lo menos a mí me ha funcionado súper bien. Mi consulta es con respecto a las preguntas que están en el foro y que todos debíamos de responder. Llegó un correo que el plazo final era el sábado 5. Sin embargo, en la plataforma aparece como el 5 de agosto. No sé si habría que corregir eso o actualizar los tiempos. Claro. Hay varios foros, ¿ah? Pero no coincide el 5 de agosto con alguna fecha calendarizada para el diplomado. No, porque a mí me llegó, creo que fue Diego el que mandó un correo también recordatorio, ¿Ya? que teníamos hasta el sábado, en este caso sábado 5, para poder responder las preguntas del foro que tenemos acá en el módulo 1. Sí, recuerden que sus actividades finalizan el día 5. La evaluación que ustedes tienen que entregarle al Claro. profesor, sí, ese fue el correo que se envió, recordándoles que las actividades tienen una fecha y que la actividad final del módulo finaliza el día sábado. Sí, no, eso está claro. Pero es otra lo que pregunta el colega, porque dice 5 de agosto, Sí, en el puede ser. foro temático. En el foro temático. Ya, voy a corregir esa situación, voy a hablar con el equipo de virtualización para que cambie la fecha. Y Sería bueno de ir actualizando el sí, calendario. sí, Le avisé a Cristian ya, bueno, les avisé a Diego también, porque me di cuenta de eso al principio. Y ya de vi. hecho, al principio estaba mala la fecha de las clases también, entonces la cambiaron. Sí, había un problema con, sí, Sí. con las fechas y también con los links que lo devolvían a la plataforma, o sea, a la página inicial. ¿Ya? Pero por eso mismo agradecemos que nos hagan los comentarios porque ya con eso podemos mejorar la gestión de la plataforma. Lo otro, para ingresar al foro consulta tampoco hay, yo no tengo opción, ¿no? O hay que hacer otra forma, porque cuando dice foro temático, luego, y al lado dice foro consulta, que se supone que es para el profesor, no funciona. No, o sea, no puede funcionar. No pude ingresar mi consulta. Ya, voy a ver qué está sucediendo con eso, porque debiese quedar desbloqueado, o sea, ya debiese haber quedado desbloqueado el día lunes, que son las consultas específicas que van a hacer a Al Fabián profesor. para el Sí. desarrollo del trabajo de la actividad final. Entonces, una de las acciones que están previstas para hoy es precisamente que ustedes avancen con su trabajo, ¿cierto? Y pueden hacerle a Fabián todas las consultas específicas a los temas que van a ir desarrollando y que luego complementen esa interacción a través de los foros. Entonces, bien, voy a agendarlo también para que se resuelva. Bien, entonces, ¿estamos? ¿Alguna otra duda o comentario que quieran hacer con respecto a la plataforma?
Bien, estamos entonces. Muchas gracias. Los dejo entonces con Fabián. Ya. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenido, bienvenidas. Entonces, como hemos dicho, este es un espacio como para abordar preguntas, consultas referidas al trabajo. Y dado que estábamos en una parte inicial en el trabajo de la plataforma, yo di mi correo, me han llegado algunas preguntas y he tratado de responder desde ahí y repliqué parte de una pregunta en los distintos foros que hoy día tiene la plataforma. Sin embargo, podemos ahora abordar preguntas y parto. Sí, yo no tengo acceso. Bueno, les voy a hablar, o sea, voy a responder preguntas relacionadas como con la tarea, ¿ya? En el chat, ya. Fabián, Emilia, dígame, si estamos en un grupo con Jaime Valeria, escogimos el siguiente tema. El gestor cultural debe tener características universales o a partir de su contexto para hacer un aporte. Pero después nos dimos cuenta que debe ser una problemática más local. Sí, debe ser una problemática relacionada con algún aspecto del territorio y en ese sentido tiene que ser algún tipo de problema o necesidad que afecte a alguna comunidad. Tienen que discutir si esa problemática puede afectar como a las distintas comunidades de las cuales son parte o seleccionar alguna en particular y a partir de eso distinguir claramente el problema y escoger una solución que aborde ese problema. Emilia, no sé si logro dar respuesta a tu pregunta, si no, te abro el micrófono como para que me puedas replicar. Emilia Díaz dice, ¿puede ser la falta de seguimiento y difusión de los proyectos adjudicados en los fondos de cultura regionalmente? Es una problemática que tienen en este caso, que tiene una política pública como la política de adjudicación de fondos. Es una problemática para el Ministerio de las Culturas, sin duda. Ahora, no sé si Emilia trabajas en el ministerio o tienes algún tipo de relación que te quieras hacer cargo. O sea, trabajo en la universidad, soy profesora, pero me relaciono bastante con el ministerio y también me he adjudicado varios proyectos. Entonces, hemos estado conversando con Jaime y con Valeria, él desde Buqueldón y Valeria desde Osorno, y cada uno en su ámbito, porque yo pertenezco al ámbito de la música, Jaime habló desde el patrimonio y Valeria también desde el patrimonio, y nos dimos cuenta que ahí había un problema, que varios programas que tenían que ver incluso con restauración, en el caso de la música con creación y difusión, en el fondo el problema está en los fondos, en la forma que están, que se conciben los fondos actualmente, que es una especie de ruleta, un concurso, que quizás a lo mejor la solución sería que dentro de la política cultural regional cada seremía tuviese un monto para que regionalmente se proyectaran las actividades de la región hacia el mundo, digamos, y no se centralizara tanto. O sea, pero hay varias problemáticas. Una que tiene que ver como cómo este conjunto de contenidos que se crean a partir de estos financiamientos finalmente terminan siendo muy pocos conocidos por la población territorio, ¿sí?, en la cual se insertan. O sea, producción local que tiene poca circulación debido a que finalmente no hay una línea que logre hacer una articulación y al mismo tiempo ponerla en vista, ¿sí? Ahí lo que abordamos desde esa lógica es la ineficacia de los resultados de una política pública, como es el financiamiento a través del FONDAR, para poder conseguir de alguna manera los objetivos que la misma política pública se propone en el documento que se llama Política Cultural Regional, ¿sí? Y lo que vienen a hacer ustedes acá es una propuesta desde organizaciones de la sociedad civil, universidades y otros actores para generar un espacio donde se puedan visibilizar esos contenidos. Yo hace algunos años trabajé en una propuesta que se llamó un centro cultural virtual. Quizá hoy día, si hubiese estado en funcionamiento, probablemente no habría ido muy bien, ¿no? Pero para esos años se consideró que era innecesario. Es decir, un espacio, en vez de una infraestructura, un espacio, una plataforma digital que lograra mostrar contenidos locales
con el mismo propósito de los centros culturales que hoy día son infraestructura, en el marco del Programa Nacional de Centros Culturales. Entonces, eso es una problemática, ¿sí? Cuando yo les digo, piensen en una problemática, tiene que ser una problemática así de específica y que la propuesta de solución sea coherente a esa problemática. No piensen que con el proyecto van a solucionar grandes problemas. El proyecto es específico y en función de un problema en específico. Entonces Ya. tiene que ser muy acotado, pero tiene que tener la posibilidad de convertirse en una política de mayor escala. Y una propuesta como esa, al tiro te doy la palabra. Y una propuesta como esa, por ejemplo, la podría tener Emilia. ¿Mm? O sea, en el fondo, a lo mejor partir desde algo más pequeño, centrarnos a lo mejor solamente en el tema de las iglesias de Chiloé, ¿cierto? Y de ahí después se puede proponer algo más grande. Ya, Me parece. muchas gracias. ¿Alguien quería comentar? Sí, era eso, es que yo estoy en el mismo grupo de Emilia y nosotros la verdad entendimos mal la tarea. Cuando la leímos en la web, ahí recién cachamos de qué era, porque no, los tres entendimos mal. Pero como acabas de decir, nosotros cada uno, los tres, dio una problemática referente a su zona. En mi caso yo di una problemática que es con respecto a la ruta cultural que existe en Osorno, que yo creo que nadie sabe que existe. Hasta tiene Facebook. Pero tú vas al lugar a verlo y está todo deteriorado. Entonces, en este tema del COVID, por ejemplo, ¿qué se hace necesario? Digitalizarlo, mostrarlo. Si tenemos pantallas LED en el centro, mostrando que se vende en casa, ¿por qué no podemos mostrar que es la ciudad? ¿Por qué no podemos mostrar la ruta digital? Es una buena idea. Deme un segundo que me estoy solo con mi hija y me llaman. Problemas de esta modalidad. Entenderán, ¿no? Déjenme ver qué quieren, ¿ya? Vaya, vaya, profe. Manuel, ¿Qué, Manuel? tú. Hilda. Ya. Llegó. Le escribía por interno. Entonces, interesante, Valeria, una propuesta así, porque uno podría decir, bueno, vamos a, no sé, recuerdo cuando hicimos un proyecto en peluquería, es decir, fomento lector en peluquería, utilizar como la infraestructura que existía para transformarla en polivalente direccionada hacia la cultura. Cuando tú me decías, me imaginé una alianza con las casas comerciales del centro de Osorno, en donde en vez de exhibir en las pantallas LED, en los televisores, imágenes que pueden ser como imágenes referidas a otro espacio, a paisajes, puedan ser los mismos paisajes de las rutas patrimoniales del sur, del mismo Osorno que están invisibilizadas. Esos son proyectos interesantes, a mi modo de ver, desde el punto de vista que logran, de alguna manera, cruzar los límites en los cuales estamos trabajando habitualmente en la gestión cultural. Entonces, denle una vuelta porque me interesa que puedan un poco flexibilizar lo que están pensando y nos podemos equivocar. De hecho, esto no necesariamente va a ser el proyecto que vamos a trabajar. Es el primer ejercicio que estamos haciendo para problematizar en torno a encontrar una problemática que sea interesante de abordar y al mismo tiempo una solución que sea innovadora. ¿Mm? Fabián, Dígame. ¿se escucha? Sí. Ya, nosotros el problema que encontramos es en una comunidad indígena ubicada en Cuncún, en Río Bueno, que participaron de un taller en el que se trabaja con la pintura y ellos van creando obras pictóricas en relación a la cosmovisión mapuche. ¿Ya? ¿Ya? Y debido a la pandemia, ellos no tienen posibilidad de difusión y tampoco de venta de sus obras. Entonces, la solución que nosotros encontramos es como lo que tú mencionabas delante, como generar una galería virtual para que ellos puedan tener como una vitrina de la obra con cosmovisión mapuche que ellos crean. Súper. ¿Sí? Súper. La pregunta que tenemos las dos más importantes son las siguientes, que Cuncún queda en la región de los ríos. ¿Ya? Y no corresponde. ¿No importa? No importa. Ya. Tengo un estudiante en el magíster que tiene un proyecto que se llama Galería Callejera, que es un camión
No sé si buscan en internet. Ayer estaba súper problemado porque en el fondo él no sabía cómo darle impulso a su proyecto. Le hice una reflexión también, pero él imaginaba galería callejera en distintas regiones de Chile, que es una modalidad, no sé, busca, porque en el fondo tienen que buscar referentes. En esto no se inventa el hilo negro todos los días. Claro. Tenemos siempre referencias, tenemos siempre, ¿sí? Habla en el mundo como del marketing de benchmark, es decir, hacer búsquedas de posibilidades que ya se han hecho. Ya, y en ese sentido, la presentación de la solución, por ejemplo, en este caso una galería virtual, ¿tenemos que presentarte como una maqueta? No. ¿O solamente el...? Lo puedes hacer como texto o lo puedes hacer con una imagen, con un esquema. Estamos hablando de 2 páginas. Ya, perfecto. Y hay una pregunta que yo creo que muchos tenemos, es que ¿Sí? ¿cuál es como la estructura de este texto que tenemos que entregar? Pues como con objetivo general. ¿Vieron el texto que puso una compañera a propósito de una pregunta? Ahí hay varios componentes. Decía objetivos, actividades. Yo, de hecho, todavía no entramos a eso. O sea, le hice Sí, una pues. precisión, le dije, ojo, hay 2 objetivos, los proyectos no tienen 2 objetivos. Eso lo vamos a trabajar en el módulo de proyecto, ¿cachai? Ya. Ahora más bien, denme el problema como que explíquenmelo, y explíquenme también la solución, ¿cachai? También me pueden hacer algunas cosas con imágenes, Súper. hasta video podría ser. Puede ser un video, eso, Maño. Sí. Ya, pero la cosa es como problema-solución. Ta. Alternativa de solución, ¿cachai? Sí. Ahora, espero, por sobre todo, quiero que sea como súper lógica y que sea súper precisa la solución. Ya. ¿Sabes? Ya. Bueno, sigo leyendo y... Gracias. Dale. No me quiero perder porque Manuel... No. Ya, Lisa, Manuel... nosotros contamos el mismo problema en todos los sectores donde habitan los integrantes del grupo, por lo tanto nos enfocaremos en una solución más global que local. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Es decir, puede ser aplicado, imagino que son en 3 comunas diferentes. Sí, en 3 comunas distintas, pero la problemática es similar. Perfecto. Si quieren hacer alguna pregunta con respecto a la solución escogida y la problemática. No, vamos a hacer un video. Súper. Vamos a compartir todo este material, O sea, aquí va a estar el laboratorio de gestión cultural de la región de los lagos. Miles de ideas y propuestas para poder desarrollar. ¿Es necesario redactar objetivos específicos en esta propuesta? No, no es necesario redactar objetivos específicos. ¿Eso se trabajará más adelante en el diplomado? Sí. Es duro redactar objetivos, ¿no? ¿Les gusta? A mí me encanta. Pero de nerd nomás. Pero finalmente ahí está la precisión con respecto a la cual uno aspira a que toda planificación tenga. Más allá del tema que uno haya escogido respecto a las problemáticas, ¿es necesario que se tome un caso particular, un caso de estudio, un espacio cultural concreto, por ejemplo? Sí, puede ser un espacio cultural, porque recuerden que pueden ser fallas de política pública en materia como sectorial, territorial, o una falla en una problemática que tenga una institución en su gestión. Es decir, por ejemplo, tengo un centro cultural el cual tiene mucha producción en términos de obras de artes visuales, sin embargo la población en la cual está inserto el centro cultural no conoce esa producción. Ahí tengo una falla. Entonces lo que yo genero es una fuerza de tarea y un proyecto para esa fuerza de tarea para abordar esa falla, y eso es lo que yo espero de ustedes. Que se den cuenta que finalmente trabajar con proyectos no es solamente mandarlo al fondar, sino que es una metodología de trabajo en gestión cultural. Profe, en nuestro caso, elegimos un problema que vemos a nivel local, pero en realidad es nacional. Es este. Falta de material cultural o infraestructura inclusiva en la zona para el caso específico de personas con diversidad funcional. Ausencia de traducción a lengua de señas, inclusión. ¿Este es un museo? ¿Qué es? ¿Qué espacio cultural es? O sea, sí, es una problemática nacional. Además, la ley nos plantea que debemos incorporar este tipo de dispositivos, pero piensen en un proyecto más local. Es decir, por
porque el resorte entonces le pongo 5, 10, pero cuando yo veo las cosas me dicen ¿Aló? ¿Me escucha? Lo que pasa es que ese tema lo escogimos nosotros como grupo, por eso era la pregunta de más arriba que decía si caso la problemática tiene que enfocarse en un espacio cultural. Por ejemplo, en el caso de la accesibilidad universal podemos tomar el caso del Museo Regional, el Teatro Diego Rivera, no sé, por eso, acotado, ¿verdad? Ya, ok. Ahora, traten de que el espacio que van a tomar tengan ciertas posibilidades de concreción, de alguna manera, de un proyecto así. Pero sí, la problemática es nacional, no hay solución nacional. Sin embargo, uno podría desarrollar un proyecto que considerara una solución específica, pero ojo, que la solución no solamente sea de infraestructura, sino que, por ejemplo, también puede adicionar algunas actividades asociadas a la educación o el uso de esa infraestructura o la relación entre esa infraestructura y la forma en que opera el centro o el museo o el centro o el espacio cultural. Entonces, porque claro, hacer un proyecto de infraestructura, es un proyecto arquitectónico, pero no necesariamente es un proyecto de gestión cultural, o sea, debiéramos agregar otros elementos. A eso me refiero. Profe, en ese caso, nosotros pensábamos que la solución es muy multidimensional y en realidad son muchas pequeñas soluciones que es englobada por una gigante. Entonces, ahí no sabíamos si enfocarnos en una parte de esta gran solución o mencionar que es algo global y mencionar todas las aristas posibles. No sé qué es mejor. Porque, por ejemplo, pensábamos, se puede aplicar, por ejemplo, traducción a un audiolibro, por ejemplo, de alguna producción que sea local y que sea muy representativa. Es decir, se puede como traducir obras que ya están hechas y se puede capacitar para obras que se puedan hacer siendo más multisensoriales, por ejemplo, pero no son como muchas pequeñas soluciones de una gran solución. ¿Las mencionamos todas o nos enfocamos en una? Son hartas, pero yo mencionaría todas, pero me enfocaría en una. No sé, de pronto que una que pudiese abordarse y que no necesariamente fuese de infraestructura, eso es lo que quiero, porque si vas a enfocarte en equipamiento, es relativamente sencillo, pero es distinto, por ejemplo, a pensar en una cartelera inclusiva. Que eso tiene un componente ya más pensado desde el punto de vista de las otras dimensiones, además, y desde una decisión que puede tomar la gestión de un espacio para transformarlo en un espacio inclusivo. Tú te vas a encontrar espacios que tienen el dispositivo como la implementación o la solución desde el punto de vista de la infraestructura, pero no tienen nada más. Es decir, nadie podría catalogarlos como espacio inclusivo, más allá de que tengan rampla, más allá de que tengan, no sé, lenguaje braille, pero eso no se manifiesta finalmente desde el punto de vista transversal en la gestión del centro. Claro. En Chile no hay ninguna cartera inclusiva, por ejemplo. Ninguna. Y si tú revisas experiencias comparadas en otros países, sí hay. Incluso hay sellos que tienen ciertas obras que le dan el carácter de inclusivo donde la gente elige. Claro. Entonces también sería interesante una experiencia regional en esa línea. Bueno, jueguen un poquito, ¿ya? Piensen un poquito si además aquí estamos en ensayo y error, así se construyen los proyectos. Ya. ¿Es solo escrito va a ser más concreto, maquetizado? No, solamente escrito. Ya lo conversamos eso. Hola, hay que especificar desde dónde se observa esa problemática. Por ejemplo, nosotros identificamos una problemática desde la autogestión artística, principalmente desde la experiencia que tenemos. ¿Es necesario comentar? Sí, pues, claro, porque una forma, o sea, la problemática se revela cuando uno observa desde un determinado punto de vista. O sea, por ejemplo, la problemática de la inclusión se observa cuando uno agrega un enfoque inclusivo. Entonces, indudablemente, para que exista como problema, hay que necesario señalar el enfoque. Dígame. Mari. Hola, profe. Yo soy parte de ese grupo. Nosotros tenemos dos miradas. Una desde el punto de vista como artista y y desde la otra que en el fondo sería, yo soy parte de una agrupación, pero no soy artista, soy periodista.
que por parte de las artistas la problemática es la falta de espacios para los artistas que no son parte como de una élite que en el fondo siempre está considerada para todos los proyectos o todas las circulaciones de todos los años. Y yo como periodista veo la parte de que además a eso se suma una poca difusión o la falta de espacio de difusión en medios formales, porque, por ejemplo, yo soy muy de redes sociales y por ahí, claro, se pueden lograr muchas cosas, pero nunca los medios me dan el espacio porque, por ejemplo, en el diario la sección de espectáculos está destinada a los artistas y su drama amoroso, por ejemplo. Entonces, no sé cómo podríamos sumar esas dos visiones para convertirlo en una solución, en un proyecto como con una Yo creo que solución. de pronto hay un primer paso que tiene que ver con la valorización de las producciones artísticas populares o las producciones artísticas autogestionadas o las producciones artísticas de frontera, por decirle de alguna manera, ¿no? Es decir, aquellas que no están necesariamente prestigiadas por el medio o por los medios, ¿no? Pero que son sumamente relevantes desde el punto de vista de la cantidad de personas que agrupan, de la expresividad que logran dar cuenta, de la diversidad también de existencia, de mirada, etc. ¿Sí? Hay una serie de elementos que son riqueza. Muchas veces todos los proyectos que son más materiales, es decir, que vienen a responder a esas necesidades, ya sea espacios, ya sea posición en los medios, ya sea políticas culturales públicas, de financiamiento, etc., pasan por una valorización inicial. Entonces, quizá de pronto a ese tipo de ese tipo de agrupaciones se requiere abordar desde, primero, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? Entonces es interesante porque, por ejemplo, Diego Gerter estaba muy interesado en poder hacer una mirada con respecto a cuántas agrupaciones artísticas autogestionadas, como quieras llamarle, están presentes en el territorio de la región de los lagos. ¿Cuántas son? Claro, profe, yo también soy de ese grupo de Mari y Araceli, y claro, igual me hace harto sentido lo que usted menciona, porque una de las posibles así como propuestas de solución habíamos pensado como en un mapeo territorial. Eso como que un mapeo territorial y levantar como circuitos de espacios como alternativos o autogestionados, por decirlo así, donde se levante esta información, porque eso, lo que a mí me pasa es que igual me muevo harto en este circuito así como de frontera que llama usted, y claro, pues no existe un mapeo, no existe un circuito donde uno pueda decir, ya, esta cantidad de artistas polulan por alguna forma, se mueven en este territorio, pues. Y me parece que eso igual es sumamente importante e interesante a la hora de trabajar con esa información. Absolutamente, o sea, de hecho, hace tiempo en Chile no tenemos catastros, mapas de ese tipo, y más interesantes si se hacen como desde el propio territorio. Nosotros hicimos un catastro de iniciativas de fomento lector en espacio no convencional, si sirve de algo, pero el referente tiene que ser la Cartografía Cultural de Chile del año 2002 o 2003, ¿no? Busquen ese documento porque está en la web y les puede referenciar, pero también creo que una solución inmediata e interesante y una puerta a las políticas públicas de gestión cultural podría ser un mapa de organizaciones culturales, no sé el apellido, ¿no? Ahí habría que establecer ciertos criterios, pero eso es seco un proyecto de investigación, ¿eh? Otra vez. Mi última consulta sobre ese mapeo, ¿eso consistiría o se constituiría como un proyecto en sí? Porque yo siento que es como una herramienta, pero no sé si enfocarnos directamente a eso, considerando que somos de distintos territorios, tenemos distintas miradas y distintos tipos de labor dentro de nuestras organizaciones. En una de esas, irnos hacia allá sería súper bueno, pero no sé si es más una herramienta o es el final de una propuesta.
Puede ser un proyecto en gestión cultural. Hay una distinción entre los proyectos de gestión cultural, que son, por ejemplo, aquellos proyectos de intervención, y los proyectos en gestión cultural, que son aquellos que logran finalmente hacer sistematizaciones que transforman, como tú dices, como una herramienta para el trabajo en gestión. Entonces, este iría como en esta línea, ¿no? Como un ejercicio de sistematización, como una especie de inventario que serviría mapa, que serviría para poder utilizar luego distintas políticas de tipo cultural. Ahora, un proyecto de ese tipo es como un proyecto que le pediríamos a un estudiante de magíster. O sea, un estudiante de magíster tiene que hacer, si quiere hacer un levantamiento, eso es su proyecto AFE, nosotros le llamamos, y que es una investigación aplicada. ¿Cachai? O sea, lo que yo veo interesante es que podría ser una alternativa, me parece que está bien pensada, que es útil, más allá de que la hagan o no la hagan, ¿cachai? O sea, ahora tienen que ponerse de acuerdo, yo creo que esa es la tarea fundamental, pues estamos a miércoles, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que tomar decisiones, lo que no es menor. Desde ya me siento conforme que estén aproblemados por eso. Gracias. ¿Ya? Cristian, profe, somos el grupo 6, podemos incorporar, con eso lo mismo, ¿no? Contenido audiovisual, sí, formato Word, o debemos elegir una sola técnica, eso lo conversamos, puede ser cualquiera. O mezclada, si se quieren aventurar en lenguajes. Profesor, somos el grupo 5 y nuestro proyecto es fomentar agrupaciones de artistas. No, pues eso ya lo vimos. Planteamos la problemática y luego acciones concretas para crear espacios, ¿está bien algo así? Incluimos la realidad COVID en nuestra propuesta. Claro, la realidad COVID es una situación que hoy día tenemos presente, ¿sí? Probablemente es una situación que va a cambiar ciertas formas de abordaje de la vida social, indudablemente de la vida cultural. No podríamos pensar en un proyecto que se podría aplicar en el año 2021 sin la realidad COVID, ¿cachai? Entonces, también podríamos pensar en que cuando planteemos el proyecto uno haga ciertos supuestos. Un supuesto como en el cual, no sé si el proyecto es como en qué momento, en qué tiempo, yo creo que no se puede no considerar la realidad COVID y los efectos que esto puede tener. O sea, es parte del ejercicio también. Pido la palabra. Oficina de Cultura. Ya. Profe, mi consulta va relacionada más a lo técnico del video. ¿Hay algún formato específico? ¿Hay que hacerlo en alguna resolución específica? ¿Tiene alguna duración específica? Breve. Breve. 1 minuto, 2 minutos. ¿Un video? Un video es largo de 1,5 minutos. Entre 1 minuto, 2 minutos, es un video. Pero, por ejemplo, si fuese un papel, hay un documento que se llama One Page, que es una página. Búsquenlo, eso también podría ser una forma de presentarlo. ¿Ya? Es sintético. No se la jueguen tanto con el tema de la extensión, me interesa más la lógica de construcción. Cristina, estás pidiendo, Julián, pido la palabra, Cristina. Sí, acá. Nosotros somos del grupo 6 y identificamos el problema que en toda la región. Nosotros somos un grupo de 4 y tenemos representantes de todas las provincias. Identificamos que hay un problema en la pérdida de conocimientos en el área de las plantas medicinales. Entonces nosotros nos tiramos como diferentes propuestas y llegamos a la conclusión de que dada la modernidad y los tiempos de hoy, queremos realizar una aplicación, una app, que hasta el momento se llamaría la Webmapu, y nos dejamos guiar un poco por un referente que es un financiamiento del año 2014 de un Fondart que se llama Plants Radar.
y esta es una aplicación que tiene la explicación de todas las hierbas a nivel nacional y de diferentes árboles. Entonces nuestra aplicación tendría la diferencia de que solamente tendría que ver con las características de nuestra región, y los contenidos de esta aplicación serían, por ejemplo, el nombre, las características, el tipo de planta, y según nuestras comunidades, y trabajan en torno al ciclo lunar. Por lo tanto, ese ciclo lunar tendría la etapa de siembra, crecimiento, floración y cosecha. También le queremos agregar el tipo de suelo en el que se puede sembrar, los usos, pero por sobre todo la característica de esta aplicación es que nosotros queremos rescatar las ritualidades que tiene cada hierba, las preparaciones que tienen con las diferentes hierbateras o machis de nuestras comunidades, y las cantidades recomendadas, porque sabemos que hay plantas que tienen diferentes usos en cantidades. Entonces pudimos identificar que nuestras comunidades ancestrales podían utilizar solo una planta, por ejemplo la ruda, con fines para abortar, pero también se utiliza en menos cantidad para un parto. Entonces, identificamos ese problema y creemos que esta propuesta sería como una solución parcial La única duda que tengo es, ¿tú utilizas app? ¿Tienes app en tu teléfono? ¿Sí? ¿Cuáles? Bueno, las típicas ¿Cuáles son las de típicas? nosotros, que son, por ejemplo, tengo una de maternidad, otras que son respecto de temas locales, y bajamos una que precisamente es la Plants Radar, que fue con la que nos dejamos guiar, Sí, pues, es y que es yo bien completa. tengo dudas con respecto a que sea una aplicación, pero ustedes lo eligen. Es decir, no sé si yo creo que en el fondo si el objetivo es dar cuenta de ese conjunto de saberes, funcionan mejor otros medios, y tienen que preguntarse, porque en el fondo eso es un medio, o sea, si ustedes se transforman en referentes en la materia, van a tener multiplicidad de formas o de líneas de desarrollo. Y eso significa multiplicidad de formas de organización y de ingresos de recursos para esa organización. Piensa en los músicos. La producción musical que circula libremente en la red tiene un bajo costo desde el punto de vista del usuario, ¿sí? Pero el modelo de negocio apunta a que finalmente, o apuntaba antes del COVID, a que los músicos tenían rédito de la circulación de su producción a partir de los conciertos. Lo que yo creo es que si ustedes se transforman en referentes a partir de un espacio que ya exista, en donde la gente circule y se encuentre con los contenidos que ustedes generan, la fórmula de ingreso para esa organización va a tener que ver con talleres, seminarios, espacios donde la gente quiera profundizar en relación a los contenidos que ustedes están logrando levantar. Entonces, más que bajar una app, porque yo no sé si todos bajamos app en función de los temas que nos interesan, pero indáguenlo, porque puro prejuicio, yo a lo más uso la app como de transporte y de pronto, no sé, las redes sociales. ¿Cachai? ¿Profe? ¿Sí? Hola, yo también soy del grupo junto con mi compañera Cristina, y bueno, la identificación del problema fue más que hay la pérdida de estos saberes de las hierbas medicinales. Ha habido como un eslabón de la cadena que se rompió y ahí se perdió. Por ejemplo, los saberes medicinales del uso de limpiaplata, por ejemplo, lo sabe mi abuelita, pero yo no lo sé. Entonces, ahí hubo un eslabón que se perdió. Nosotros en la identificación del problema creemos que también hay y mis hijos probablemente no lo van a saber. Entonces creemos que hay una causa quizás de la tecnología, el tema cultural que está hoy en día, que se ha roto este eslabón de la cadena, como te decía, y usar la misma tecnología, porque hoy día los cabros, las personas jóvenes, bueno, nosotros igual somos jóvenes, pero también usamos la tecnología. Entonces, usar ese medio, creemos que puede ser factible
para integrarse en ese mundo. Sí, yo coincido. Quizá un libro, quizá por ejemplo, yo pensaba en un libro, pero un libro, no sé, la gente no compra muchos libros. Un libro, por ejemplo, tiene un costo, una aplicación gratuita tendría otro tipo de accesibilidad. Sí, yo coincido en la lógica. Sí, yo creo que encontraron un buen tema. El tema es que siempre piensen que finalmente nuestra pega es darle sustentabilidad a los proyectos. Entonces, si yo quiero que ustedes se transformen en referentes en función de un tema que escojan. Si eso después descubren que pueden ser libros, pueden ser videos, pueden ser talleres, pueden ser seminarios, pueden ser, no sé, esos son múltiples posibilidades para el crecimiento del proyecto. O sea, si uno escoge un buen tema, no tenéis un solo proyecto, tenéis 10 años de desarrollo. Eso es lo que quiero que lo pensemos así, ¿cachai? Porque desde ese punto de vista, si ustedes solamente piensan en una propuesta que les va a ser un proyecto para hoy día y que se lo van a financiar mañana y luego se van a quedar sin tema, para mí es preocupante. O sea, sería una... Disculpe. Sí, dale. Sería una buena propuesta quizás entonces comenzar a recopilar los testimonios y evidenciar a través de videos, por ejemplo, esta situación para luego quizás pasar a capacitaciones y ir teniendo quizás todos los años una forma de avanzar en este rescate para que quizás finalmente el producto final sea una aplicación donde todos puedan buscar contenidos más específicos, por ejemplo. Sí, o sea, pueden ser distintas maneras, o sea, incluso me lo pueden plantear así de abierto, en términos de todas las posibilidades que puede tener, ¿cachai? O sea, tienen múltiples salidas, ¿ya? Ya. Fabián, Álvaro, dale. Ya, lo voy a intentar, Fabián, disculpa. Mira, nosotros habíamos dialogado sobre cómo conformar redes de colaboración a nivel comunal, provincial y regional, como en estas tres escalas, para la colaboración entre proyectos artísticos con base en la creación. ¿Ya? Como para así poder avanzar en lo siguiente, que habíamos dialogado en el grupo 3 con Antoine y con Julián, que con Antoine somos ambos de Puerto Montt y Julián es de Futalufú, la provincia de Palena. ¿Ya? Entonces, lo que nos desprendía este problema era identificar primero los proyectos artísticos, luego vincular los proyectos en redes colaborativas multidisciplinarias, ahí como por eso es que nos centramos en la creación, ¿sí? Bien digo. Luego planificar acciones conjuntas para así quizás hacer cruces entre la mediación también, que podía ser un aspecto, y como último punto, generar registro, archivo y comunicación. Ya. Eso es lo que dialogamos nosotros. Y esto se refiere a en la región de los lagos, en donde se juntan grupos de artistas de distintas disciplinas y abordan una problemática desde el punto de vista transdisciplinar y generan una creación, luego hacen un registro y un archivo de esa creación y una difusión, ¿sí? Ya, quizás no me expliqué bien. Lo que nos hacía problema era la identificación de los proyectos artísticos que residen en la región de los lagos, pero a escala comunal, provincial y regional. Bueno. Como hacer esa diferenciación como para poder luego vincularlos y hacer los cruces. ¿Cuánta diferencia tiene con respecto a lo que conversábamos sobre este catastro? No sé responderte esa pregunta. Porque estábamos conversando recién con otro grupo que identificaba como organizaciones culturales y se planteaba como una posibilidad de proyecto abordar como una especie de mapa, catastro de esas organizaciones culturales. Tú lo que quieres rastrear
redes de artistas que están trabajando creación. No, identificar proyectos artísticos para que se articulen en red. Ya. ¿Y dónde vas a identificar esos proyectos artísticos? En las comunas, primero, de la región, luego en las provincias, y luego como ya hacer la vinculación a nivel regional. O sea, tienen que estar en fase como, tienen que ya ser proyectos artísticos. Con base en la creación. Sí. ¿Y cuántas organizaciones, cuántas, no sé, creadores o colectivos creadores hay en la región? ¿Saben? Ese para nosotros era como lo central en la problemática, como identificar el cuántos, primero. Sería interesante también abordarlo desde la perspectiva de convocar a creadores, pero con procesos de creación vigentes, ¿cachai? O sea, ahí tenéis dos criterios. Uno, que sean creadores; dos, con procesos de creación en práctica, por llamarlo de alguna manera. Y convocarlos porque quizás esa identificación para hacer una región podrías como convocarlos, ¿no? A todos esos creadores que estén con procesos de creación vigente a un espacio de encuentro, en donde pudiesen dar cuenta de en qué momento de la creación están, qué problemáticas están abordando y cómo lo están haciendo. Y a partir de ese momento generar como líneas de trabajo común a partir de lo que ustedes puedan como concluir en el marco de ese encuentro. Por lo tanto, el proyecto sería un espacio de encuentro. ¿Cachai? Ya. Porque la red es un producto después. Más bien, la red funciona cuando los que son parte de la red primero se conocen, segundo establecen confianza, tercero y sucesivamente al 1 y el 2 logran divisar que es un espacio en que les puede favorecer la producción tanto individual como colectiva. Entonces, te sugiero leer un texto muy interesante que se llama, creo que lo puse acá, se llama Gestión Cultural, Redes de Gestión Cultural. Redes culturales, claves para sobrevivir a la globalización, donde Castell incluso escribe el prólogo. Creo que está en la bibliografía, búscalo. Que es bien interesante para entender la dinámica de las redes, pero me parecería un proyecto interesante, fíjate, muy interesante, incluso para replicarlo en otras regiones en términos de enfocarse en procesos de creación activo y vigente, porque desde ahí uno podría trenzar trabajo transdisciplinario o interdisciplinario, o no pensar en la obra como terminada, sino que darle un valor al proceso en construcción. Muy interesante. Exacto. Muy interesante y muy interesante de observar si se da, también para ampliarlo a otros espacios y otras regiones. Ahora, yo creo que hay que hacer el encuentro regional, ¿cachai? Como avanzar hacia lo regional al tiro. Sí, claro, o sea, si a nivel comunal, no sé, cuántos, no sé, dependiendo de las comunas, vais a encontrar como comunas de distintas dimensiones, pero vale la pena pensar en la región, porque es un proyecto que se puede hacer, además, tiene distintas modalidades en las cuales se puede hacer, o sea, se puede hacer en dinámica virtual, ¿cachai? O sea, hoy día la dinámica virtual te sirve mucho para eso. Es Fondar 2021 de la región de los lagos. Ya. Vamos a pasar en caso hipotético, Mauricio. Allá, Mauricio Fuentes, cuéntanos un poquito. Parrilla programática, en la radio de la zona sur, enfocada a los campos. ¿Cómo visibilizar? Buena. Nuevas músicas del territorio. A ver, dale. Ya, ¿se escucha? Sí. Mire, estamos hablando dentro de las problemáticas y todos nos dimos cuenta que en las radios, por lo menos de Puerto Montt, Chiloé, las provincias de la 10ª región, hay mucha radio comunal o provincial que está todo el día pasando ranchera o pop de los 80, 90, y hay un montón de artistas creadores, bueno, en este caso lo pensamos por el lado de la música, que no tienen una vitrina en estos medios que son súper utilizados por la gente. No sé, pues hay islas donde llega solo la radio, o lugares del campo donde solo llega la radio. Es súper común que, no sé, pues el caballero que va a trabajar al monte compre una radio chiquitita con pilas y se va a escuchar.
y pensábamos como propuesta de solución inicial un programa de radio, no sé, nos gustaría en un caso hipotético, o pensábamos que la radio Estrella del Mar sería bueno porque tiene alcance a la provincia de Chiloé, Palena y más al sur, hacer un programa piloto donde se pueda pasar esta música y invitar a los artistas a hablar de sus procesos creativos. Imagino que esto igual es escalable a nivel regional, nacional, donde cada lugar tenga su propio, claro, con cada zona tenga su propio sello en cuanto a artistas. Van a tener que pensar en la estrategia para convencer a la radio de por qué sería atractivo para la radio. Entonces ahí piensen también argumentos e incorpórenlo en la propuesta que me van a hacer, porque desde ese punto de vista, cuando uno piensa un proyecto específico para un tomador de decisión, los argumentos tienen que ser muy sólidos y muy convincentes para entender que ese tomador de decisión te va a decir que sí. El problema es que si ese tomador te dice que no, cuando el proyecto está hecho exclusivamente para un tomador de decisión, te quedas sin proyecto. ¿Cachai? Entonces, piensan bien cuál va a ser el gancho para que la radio quiera. ¿Cachai? Y cuáles van a ser las posibilidades de desplazarse a otras radios en función de los argumentos que tengan, en caso de que esta radio particular les diga que no. ¿Ya? Claro. A mí me parece súper necesario, ¿no? Súper. Interesante si se podrían como generar políticas como culturales locales, ¿cachai? O sea, si hay un 10% de música nacional en la región también perfectamente uno podría pensar que... Exacto. Sí, porque, o sea, finalmente la industria opera en distintas dimensiones y en el país también la industria opera, ¿no? Entonces, la misma situación que reclaman los músicos nacionales viven los músicos regionales. Vamos. Gracias, Mauricio. Susana Vázquez, somos del grupo 2, trabajamos en torno al tema de la desterritorialidad, arraigos y desarraigos en una comunidad que vivió 60 años. Ah, ya pensé, este proyecto lo comenté. ¿Alguna duda? ¿Susana? Susana. Parece que no está. Es que estaba con un problemita. Sí, la pregunta en torno al tema que usted ya había visto era que estamos complicados con cómo se presenta el objetivo general. Y en el caso siempre el objetivo general tiene que ir un qué, para qué y un cómo, ¿cierto? ¿Estoy bien? Puede ser técnicamente, pero en este caso no estoy poniendo acento en la estructura del objetivo general. ¿Sí? O sea, cuando uno construye un objetivo general, uno dice, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué es lo que voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y a quién va a afectar? Esas tres preguntas y te sale el objetivo general. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién va a afectar? ¿A quién o a quiénes? ¿Ya? Lo que estamos muy complicados con el tema del objetivo general. A ver, ¿cuál tienen? Muchas gracias en todo caso, eso es lo que me ayuda. Ya, súper. Profe, yo quería comentar algo del mismo grupo. Dale. Resulta que, bueno, partimos hablando de fenómenos, o sea, de problemas culturales, problemas culturales asociados a la desterritorialización y el desarraigo provocado por algunas políticas públicas y analizamos el caso de una toma en Osorno. Entonces, quizás el problema aquí, hablamos también del tema de los palafitos en Castro, de las parcelaciones en Palena, en Chiloé. Pero quizá el problema, más allá de la desterritorialización y el desarraigo, es una falla en las políticas públicas habitacionales, en este caso cuando se toma el caso de una población que es una toma, ¿verdad? Y que en el fondo Serviu le instala una casa genérica y se pierde todo el tejido social. Entonces quizás la propuesta es una serie de acciones para que se incluyan dentro de las metodologías de las políticas públicas, ¿verdad? Para poder rescatar la historia local y rescatar el tejido social preexistente y los espacios de significancia común. O sea... Y ahí proponer actividades. Claro, porque en el fondo esto es una forma distinta de abordar la política pública. Tradicionalmente la política pública se aborda desde una perspectiva teórica. Entonces hay ciertos supuestos teóricos que se conjugan para poder pensar
o sea, a partir de una hipótesis, y se plantea que finalmente si uno agrega esos supuestos teóricos va a tener ciertos resultados en la praxis. Ustedes van a partir de la praxis, ¿sí? Es decir, van a sugerir ciertas actividades en el marco de esa política, de la falla que tiene esa política pública. Uno esperaría que eso la sistematizara, ¿sí? Viéramos la experiencia y viéramos la replicabilidad en políticas públicas similares. Ahora, el análisis que tú hiciste es perfecto. Claro. Así que me quedo con eso, digamos. Ya. Gracias, profe. Ya, vale, muchas gracias. Ya. Jan. Problemática, educación artística precaria. Dale. Sí. Bueno, uno de las problemáticas actuales en la educación municipal es que los niños no tienen acceso a una educación artística de calidad, tanto musical como en otras aristas. Y se me ocurría que podría vincularse el COMBAS, que es la institución a la que yo trabajo, a estas escuelas, para poder así potenciar y acercar la música y la educación musical de conservatorio a estas escuelas y darle una oportunidad real a estos niños, inclusive para los que a lo mejor en un futuro puedan dedicarse a la música profesionalmente. Entonces para esto el plan era, bueno, primero crear orquestas en los colegios, orquestas infantiles y juveniles, ya que es un medio en el cual no solamente se trabaja música, sino que es también una actividad social, el trabajar en grupo y en conjunto. Y además los instrumentos son mucho más asequibles. Hoy en día los violines, los violonchelos, hay muchas alternativas que son baratas y fácil de adquirir. Entonces, por ese lado, creo que podría tener un impacto a mayor escala. Y eso, ese es... Ya. O sea, lo que te voy a pedir es que hoy día se concentre en una escuela y que sea